Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos una semana más a la sección de Mexicanos en Europa, donde como cada semana vamos a hacer el repaso de nuestros compatriotas en el viejo continente. Los saluda como siempre Óscar Mendoza y estoy muy bien acompañado también como cada semana con Douglas Sierra. Bueno, Doug, pues al final, bueno, primero que nada estás disfrutando de tierras colombianas, por si la gente ve que tienes un fondo diferente, pero ahí está el nivel de compromiso. A pesar de que estás en Sudamérica, aquí estás con nosotros para hablar de un fin de semana que nos dejó cosas buenas, ¿no? Así es, estimado Oscar, te saludo con mucho gusto también a nuestra gente bonita. En efecto, estoy en tierras de Luis Díaz, que sabrás muy bien que Sí, sí. jugó el fin de semana contra el Manchester City. Le estoy pasando bien, pero siempre tengo ganas de hablar de los mexicanos en Europa y creo que esta vez no fue un fin de semana tan bueno como el pasado. Sin Sí. embargo, hay cosas importantes que debemos comentar. Sí, era difícil igualar lo que fue el fin de semana anterior, pero aún así tuvimos goles, tuvimos asistencias y vamos a empezar por uno de los jugadores mexicanos que anotó y es Luis Chávez, que está, como ya sabrá nuestra audiencia, está en Rusia, en el Dinamo de Moscú, y el fútbol ruso apenas tiene un par de semanas que regresó a la actividad en este 2024 y en esta ocasión el conjunto capitalino jugó contra el Akhmat donde Luis Chávez anotó el primer gol en la victoria del equipo de Marcel Lica. Y bueno, creo que hay muchas cosas positivas de las que hablar del exjugador de Tuzos desde que llegó a Europa, porque a mí me interesa mucho que indaguemos en su rol, porque es un futbolista que no es posicional realmente, tiene libertad para ocupar distintas zonas, también llega muy cerca del área para activar su golpeo. De lo que has visto de Luis Chávez en Europa hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado? Creo que acabas de dejar una tarea muy difícil, definir su rol porque realmente hace de todo. Luis Chávez, Sí, para mí, está hecho un mediocampista total porque de hecho su rol en Rusia, perdón, ha sido pues muy volátil. Tiene la tarea de llegar de segunda línea, tiene esa demarcación en la que tiene que participar mucho en la construcción, también tiene sí, esa posibilidad de lanzar constantemente. De hecho, en el partido de este fin de semana lo hace muchísimo. Organiza, defiende, calla banda y encima tiene ese golpeo espectacular que ya le ha dado su tercer tanto en lo que va de la liga rusa. Entonces creo que está haciendo una gran tarea, está teniendo actuaciones que lo pueden llevar fácilmente a ser ese mediocampista que sea la pieza angular de Jaime Lozano en las próximas fechas FIFA. sí, sobre todo por lo que tú decías, es muy volátil, no solamente es capaz de organizar, sino también de estar en la tercera altura del centro del campo, que por cierto, el Dinamo de Moscú es cierto que ha jugado mucho en 4-2-3-1, pero también en 4-3-3, como lo fue el fin de semana, y también importante decir que no jugó Diego Laxalt, el uruguayo, que es seguramente una de las piezas más importantes de este equipo ruso, y a pesar de eso, Doug, también algo importante de Luis Chávez es indagando un poco en este rol que puede tener en selección. A ver, creo que lo que hace en el Dinamo de Moscú, no sé qué tanto se pueda replicar en selección, porque en selección tienes otros elementos, ¿no? Como Orbelín Pineda, tienes también a un Eric Sánchez, por ejemplo, que son más de esa tercera altura. ¿Tú lo ves así o cómo lo definirías? Creo que el mediocampista más inamovible que debería tener México justamente para que pueda participar en distintas alturas, en distintos roles, es justamente Luis Chávez porque creo que en selección se presentan ciertos escenarios donde el pivote debe asumir mucha responsabilidad con balón y quien usualmente es alineado en esa posición es Edson Álvarez. Sí, Y yo siento que muchas veces Edson, a pesar de que ha crecido en esa tarea en la Premier League, no está realmente capacitado para ejercer totalmente esa responsabilidad creativa que sí podría tener Luis Chávez. Y tengo muy grabado ese partido en Tegucigalpa, mm, donde no es hasta que Luis Chávez entra desde la banca que el equipo mexicano empieza a fluir un poco más. Entonces creo que ahí Luis Chávez tendría que estar de manera indiscutida en el medio campo
Creo que sí debería estar acompañado por Edson Álvarez, Sí. pero dependiendo del escenario de partido, y ya en la media punta o como un interior derecho, podríamos pensar en un Eric Sánchez, con quien se ha complementado muy bien desde Pachuca, en un Orbelín Pineda, que a pesar de que está teniendo igual un rol distinto en Grecia, podría sumar muchísimo y podrían amalgamarse las piezas de manera que el medio campo de México pueda ser lo más completo posible. Sí, comparto. Al final, Luis Chávez, para una selección que busca dominar tanto con balón como la mexicana, es esencial por esa zurda tan fina, por ese golpeo que condiciona tanto. Bueno, Luis Chávez debe ser inamovible, como lo es de momento en el Dinamo de Moscú, donde ya tiene 11 titularidades en liga y 18 partidos jugados, ni más ni menos, en un Dinamo de Moscú que, por cierto, está en tercer lugar del fútbol ruso con 38 puntos a 2 unidades del líder, que es el Zenit. Le ganó 2-0 al Akhmat, el Dinamo de Moscú. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente figura destacada de esta semana, Doug, que es Jorge Sánchez, un futbolista que hay que llevarlo con pinzas, yo creo, porque lo destacado aquí es que tiene 2 asistencias en los últimos 2 partidos, pero a ver, creo que mucha gente se está volviendo loca con esto porque quizá lo hypean demasiado, no sé cómo lo veas tú, pero también hay que contextualizar que Jorge Sánchez tiene minutos residuales con el Porto, tanto como lateral derecho, que el titular es Joao Mario, a veces ha jugado como lateral izquierdo, pero lo positivo es que Jorge Sánchez en los pocos minutos que ha tenido en estos últimos 2 partidos ha tenido impacto. Sí, para Sergio Conceição, Jorge Sánchez es el tercer lateral derecho, hay que decirlo como es. Sí. Como bien lo dijiste, obtiene minutos residuales contra el Benfica, que no es cosa menor y no es algo que pueda presumir cualquier mexicano. Y ahí es cuando da una asistencia, pero en total, en los últimos 2 partidos sumó 23 minutos. Por lo tanto, Mm. considero que no es un impacto de gran magnitud. Sin embargo, yo le respeto mucho que aunque estuvo a nada de regresar a México, está dando todo de sí para poder seguir peleando por esa titularidad, por más que el escenario sea muy complicado y bueno, dando 2 asistencias, incluso se ve en el vestuario que sus compañeros están muy conscientes de la situación que el mexicano está atravesando y en cuanto saben que él es el encargado de dar la asistencia, corren a abrazarlo. Entonces, Mm. hay que respetarle mucho esa capacidad de resiliencia de Jorge Sánchez, a pesar del mal momento que está viviendo, que incluso yo creo que es el peor de su carrera. Sí, podría ser por los pocos minutos que tiene. Y al final, la asistencia de esta semana fue contra el Portimonense, victoria 0-3 en calidad de visitante para los Dragões, que por cierto, la asistencia es en una jugada muy buena con Pepe, una buena combinación en donde al final hacen una conexión en el centro del campo. Jorge Sánchez se va a la banda y pisa línea de fondo y ahí es cuando le da la diagonal al enganche del conjunto portugués. Y bueno, al final también el Porto va a jugar contra el Arsenal. Difícil que tenga minutos ahí Jorge Sánchez. Pero Doug, ¿tú crees que estas 2 asistencias le ayuden a Jorge Sánchez a tener más minutos en los próximos partidos? La realidad es que ya estaba teniendo minutos desde antes de que diera esas asistencias. Igual eran muy pocos minutos, pero creo que al menos Sergio Conceição tiene un poco más de argumentos para que le cause un mayor dolor de cabeza y en lugar de ser la primera opción de lateral derecho, sea la segunda, que poco a poco obtenga más minutos. El rumor, y creo que la tendencia está clara, el Porto no va a ejercer la opción de compra Ujú. al Ajax, pero necesita recuperar adeptos Jorge Sánchez y debe aprovechar el máximo la actividad que pueda acumular, sobre todo considerando que había sido el lateral derecho más titular para Jaime Lozano en la selección mexicana. Sí, y un último apunte que me gustaría hacer es que Jorge Sánchez también, en estos últimos minutos con el Porto que ha tenido, hace algo que en selección también le hemos visto, que es que pisa mucho los carriles interiores, que hemos visto que también tienen esa sinergia con Uriel Antuna, que cuando uno va a banda, uno pisa la zona interior del campo. Vamos a ver si en selección, bueno, puede mantener un buen nivel a pesar de que no tiene tantísimos minutos. Bueno, pues ahí están nuestras 2 figuras de este fin de semana. Ahora, Doug, si te parece, vámonos con la bitácora de este fin. Hay cositas destacables, también gol de Santi Jiménez, que ya hila 2 partidos con anotaciones. De todo lo que vemos en pantalla, ¿tú qué destacas? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención.
En primera instancia, César Montes volvió a la titularidad con el Almería en el empate de 2-2 con el Sevilla. Creo que eso es algo muy rescatable porque el central Sí, mexicano desde hacía tiempo que no acumulaba esa cantidad de minutos por lesión. También el AEK con esta victoria ya es líder y Orbelín Pineda tuvo participación y únicamente, como dato adicional, creo que está más que claro que Ochoa y la Salernitana van a descender. Obtienen sí, una derrota clave contra el Cagliari, donde por cierto creo que Guillermo Ochoa desafortunadamente da el peor partido en lo que sí. va de la temporada, porque desde mi punto de vista se equivoca en todos los goles. Sí, y yo, de hecho creo que dices que se equivoca en todos los goles, estoy de acuerdo, pero creo que sobre todo hay dos de ellos en los que sí son errores garrafales. Uno en el primero, donde sale, duda entre salir o no, y al final creo que es la Padula el que se lo Y quita eso y le pasa final. mucho, o lo que Sí. pasa es que escupe el balón o no tiene la Ujú. retención suficiente para poder sortear esos tiros de mejor manera. Y creo Sí, sí. que era lo que te decía el otro día, por lo menos no está en el nivel atajador de la temporada pasada. No es que sea el principal culpable de la debacle de la Salernitana, pero sí creo que Ochoa podría estar mejor. Sí, ha tenido buenas actuaciones, pero de acuerdo, está lejos de ser su mejor versión. Yo también, por ejemplo, mencionaría el tema de Irving Lozano, otra vez titular, otra victoria para el PSV Eindhoven, ahora jugó por derecha, porque Tillman, el norteamericano, está jugando mucho por izquierda, eso condiciona la decisión de Peter Bosz y Tillman, sinceramente, por izquierda aporta muchísimo. Y lo del AEK de Atenas que mencionabas también, mencionar que ya están en el playoff de campeonato y ya tuvieron una primera victoria en esa fase, muy contundente 0-4 contra el Lamia. Pues ahí está, amigos de Editorial Puskas, si quieren enterarse de toda la actividad de los mexicanos en Europa, recuerden que ahí mismo pueden seguir la bitácora. Y ahora vámonos con lo que nos depara este fin de semana, Doug, que hay un duelo de mexicanos, ¿verdad? Así es, estimado Oscariño. Tenemos en punto de las 9:15 am un Las Palmas contra Almería el domingo Mira nada 17 de más. marzo. Araujo contra Montes. Entonces, a pesar de que juegan en la línea defensiva, por ahí se podrán topar en algún Sí. duelo y como Montes y Araujo, a pesar de que habían empezado el año siendo suplentes, todo indica que ya han recuperado la titularidad y que los podremos ver este fin de semana. Seguramente será así. Yo me voy a ir a Inglaterra, donde el West Ham United de Edson Álvarez va a recibir a un equipo del top 4 o hasta ahorita top 4 que es el Aston Villa. Partido muy interesante para el conjunto de David Moyes. Es cierto que también encararán este partido después de la vuelta contra el Freiburg en Europa League, donde tiene muchas posibilidades el equipo Hammer de quedar eliminado. Pues ahí están nuestras recomendaciones para el fin de semana, amigos. También si ustedes tienen alguna otra sugerencia, escríbanos en nuestras redes sociales. Y hasta acá vamos a dejar el episodio de esta semana, Doug. Nada más recuérdale a la gente en dónde te pueden encontrar en redes. Sí, me pueden seguir en Insta y en X como @Douglas_Sierra B. Hablamos de todos los mexicanos en Europa, le damos un seguimiento cercano, pero también hablamos de fútbol internacional. Y únicamente quisiera agregar algo, que la gente, sí, obviamente está emocionada con el paso de Luis Chávez, pero ya no es esa liga que está tan aislada porque su equipo justamente está integrado por varios jugadores latinoamericanos. Entonces, Sí. poco a poco se está propiciando esa reapertura de la liga para que pueda incrementar su nivel y no se reduzca únicamente a los futbolistas locales. De acuerdo, como lo que platicábamos del Axalt, que es internacional con Uruguay, ni más ni menos. Pues a mí me pueden encontrar también en X como @Oscar Mendoza 02. Ahí hablamos de Liga MX, mexicanos en Europa, fútbol internacional. Ahí nos podemos leer. Hasta acá la dejamos. Muchas gracias por vernos. No olviden darle like, suscríbanse, compartan el episodio para cada vez llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana. Chao.